Bienvenidos a su espacio Desde la Conciencia con Jimena Terán. Gracias por estar aquí una vez más en su espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un fenómeno que se ha vuelto algo muy sonado, que es el famoso burnout, o como diríamos acá, el estar quemados, y que constantemente es relacionado con aspectos laborales. Sin embargo, no solamente nos sentimos burnout o quemados por temas laborales, pero voy a centrarme hoy un poquito en todo lo que va en torno a esta hustle culture, esta cultura de siempre ir por más, pero desde un lugar sin conciencia, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, desde un lugar de quizás esta necesidad de ser productivos por ser productivos, por muchas cosas que nos han inculcado, que nos hemos comprado y que estamos poniendo en práctica todos los días. Entonces, este capítulo lo quiero titular Burnout, la epidemia silenciosa que normalizamos. ¿Y por qué es tan importante incluir en el título este tema de normalizar? Porque realmente es que cuando yo empecé mi carrera laboral, este no era ni siquiera un término que estaba en uso, que estaba en boga como hoy, que lo usamos a diestra y siniestra tanto que lo hemos normalizado. Inclusive hemos no solamente normalizado el usarlo, hemos normalizado el sentirnos burnout, el sentirnos quemados, agotados, fastidiados, angustiados, en prisa, en constante, yo digo, persecución, como si alguien te estuviera persiguiendo. Y quiero que reflexionemos juntos y juntas por qué se ha vuelto tan común esta palabra y por qué es algo que inclusive llegamos a portar con orgullo. Realmente esto es algo que es alarmante, que es preocupante, que nos juntamos y es como si hiciéramos una competencia de quién está más quemado que el otro, ya sea por los labores de emprendimiento, del hogar, de ser mamá, de ser papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a insistir que si prestas atención a lo que estás diciendo y a lo que estás escuchando en tu entorno, te vas a dar cuenta muy rápidamente en dónde te estás mimetizando o qué es lo que estás haciendo más grande que tú o que estás glorificando. En este caso, esta cultura del hustle culture, esto del hustle de estar con mucha hambre, de esta ambición, pero que se vuelve desde un lugar no sano hacia una productividad por productividad. No solamente, no digo que no esté bien que seamos productivos, al contrario, creo totalmente en una cultura de la eficiencia, de la productividad, de nuestro propósito, etcétera, etcétera. Y obviamente es muy digno hacerlo a través del trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando lo normalizamos? Ahora decir, pues sí, me encuentro muy quemado o estoy súper burnout, pero pues así tocó. Pero así es el trabajo, así es esta chamba. Es que si quiero lograr tal, me toca A, B, C, D, E, que es un poco de lo que hemos hablado en otros capítulos, que decimos mucho de esta conclusión de que para llegar a punto B, tengo que atravesar de punto A punto B. Y para llegar a C, tengo que pasar por punto B. Y esta es un poquito la cultura de la linealidad. Con este contexto, lo primero que te quiero decir son algunos datos importantes. Primero que nada, quiero que sepamos que esto no es una condición, porque a veces también eso es lo primero. Hay que saber de qué estamos hablando cuando ponemos una etiqueta de algo que ya concluimos que tenemos, que sentimos, que estamos viviendo. Esto más bien es reconocido por la OMS como un fenómeno asociado al trabajo. Hay un contexto aquí muy importante que tenemos que poner frente a este dato. Hoy vivimos dentro de la conciencia colectiva que, ojo, como hemos venido repitiendo en otros capítulos, eso no significa que tenga que ser tu realidad. Sin embargo, es muy tentador mimetizarnos en lo que definimos como colectivo, que es hoy la cultura de la inmediatez y la hiperproductividad, o algo que también he mencionado en otros capítulos, de la hiperindependencia. Yo puedo solo, yo puedo sola, no necesito que me ayuden. Es más, es un estorbo que me ayuden mis compañeros. Estoy en la escuela, es un estorbo, yo termino haciendo todo el proyecto sola. En el trabajo es igualito. No,
al final estos no hicieron nada, yo hice todo solita y no me dieron el reconocimiento, al que dio el reconocimiento fue a ABCD, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un poquito esa cultura de la hiperindependencia y de la competencia. Vamos a poner todas estas características en hustle culture, en esta cultura de hustle, es como pues de ir por más siempre. Y también le quiero dar un tinte al tema del género. Yo sé que esto es un tema muy sensible para hablar, pero creo que hoy en día las mujeres enfrentamos el burnout de una forma muy distinta. ¿Por qué? Además del trabajo, muchas cargamos con tareas de cuidado, trabajo emocional, autoexigencia física, estética y todas esas tareas invisibles del hogar y visibles también. Eso por una parte, y por otra parte, no para ponernos como en desventaja ante los hombres, pero también hay un tema de carga en nuestro DNA por las tareas que nuestro cuerpo ha ido desarrollando distintas a los hombres por tantas y tantas y tantas generaciones. Realmente es que las mujeres, como parte del sistema laboral como lo conocemos hoy, es algo bastante nuevo. Y entonces se vuelve esta epidemia de burnout que yo escucho, no sé si a todas, pero a la mayoría de las mujeres que conozco experimentando algo de esta índole. Y creo que tiene que ver justamente porque el hombre tiene este, digamos que mecanismo ya grabado de salir a cazar. Vamos a ponerlo en este espejismo. Y la mujer lo tiene de que salgan a cazar por ella. No por eso estoy hablando, no nos vayamos a lo dramático de que la mujer no pueda trabajar. Yo creo que la mujer es una maravilla que esté hoy en el mundo laboral porque tenemos una perspectiva, unos dones, unos talentos que ningún hombre tiene. Entonces llegamos a complementar y a completar la fuerza laboral como nunca antes la habíamos visto. Y me parece maravilloso que hoy en día las mujeres podamos tener independencia económica. Eso es algo maravilloso, es un regalo por el que se ha luchado muchísimos años, pero sí creo que estamos diseñadas para hacerlo desde otro lugar y que esta carga emocional y todas estas tareas y toda esta exigencia se ha visto por estudios por muchísimos lugares. Hablaban en un estudio que leí en la universidad, porque hablaba yo un poquito de este gap de género, de cómo a los hombres les van a pagar estadísticamente más por el mismo trabajo que a las mujeres, y hacían una comparativa de las personas que presentan la noticia súper interesante. Y decían, si tú ves el hombre a lo largo de los episodios, que era un programa diario de estos tipo Good Morning America, decías, tú vas a ver que se presentan con una corbata y con un saco y con una camisa en el 90% de las veces igual o sumamente parecida, pero la mujer la presentan con estilos de cabello distintos, colores de cabello distintos, maquillaje distinto, accesorios distintos, o sea, literal la joyería, el color de las uñas distinto, la ropa distinta. Entonces, es imposible no decir que la mujer se enfrenta a otras cosas para ser relevante, para ser competente, para ser competitiva frente al mismo cargo. El hombre se para, se baña, se pone gel, se pone el traje y va a trabajar. Pero la mujer tiene que tomar en cuenta todo esto y probablemente muchas tareas del hogar que el hombre ni siquiera piensa, lo que implica hacer un sándwich, lo que implica para la limpieza, después, antes, durante y después de que se hace ese par de sándwiches. Y ni siquiera hablemos si esta familia o esta mujer tiene un hijo o tiene hijos y tiene que contemplar el camino a la escuela y los lunches, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Y no lo hago nuevamente para ponernos en desventaja. Lo hago para explicar un poquito por qué hay esta epidemia de burnout en las mujeres más que en los hombres. Y por eso luego caemos en, no, qué exagerada, no es para tanto, y la junta tal. Sí, pero tenemos toda esta otra carga invisible, que yo sé que el hombre tiene una carga también invisible, por ejemplo, de ser el proveedor, pero esto es algo a lo que ya han estado expuestos desde el principio de los tiempos, cuando eran los que estaban encargados de salir a cazar. Entonces, con esto en mente, hay unos estudios que muestran que las mujeres tienen 20 a 30% más probabilidad de sufrir un burnout crónico. Y esto es algo muy interesante para mencionar.
Ahora, quiero hacer una pausa de todo este contexto, de todos estos datos, esta introducción, para contarte un poquito de mi historia. Yo empecé a trabajar desde que era muy pequeña porque a mí me gustaba justo la Jimena hiperindependiente, que ya les he presentado esa parte de mí en otros capítulos, y yo quería generar mis propios ingresos desde que estaba muy chavita. Yo empecé a trabajar como asistente de clases de pintura de arte, escultura, gráfico y pintura, y ese fue yo creo que mi primer ingreso, y trabajaba en las tardes un par de horas mientras que estaba en la prepa, y a la par empecé también a maquillar y peinar en mi casa, que era algo que pues siempre me llamó. Después lo estudié también porque me gustaba mucho, aprendí a cortar el cabello, manicure, pedicure, todo eso porque me gustaba muchísimo, me sigue gustando muchísimo, y de ahí que empecé yo a generar mis primeros ingresos. Ya una vez que entro a la universidad, entro a trabajar en un corporativo como pues intern, como pasante, y me quedo ahí prácticamente toda la universidad trabajando medio tiempo, estudiando el otro medio tiempo, y con esta cultura de levantarme a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio, para irme a la escuela, para irme al trabajo, toda esta cultura ya de muy americanizada, pienso yo, ya estaba muy inculcada en mí como que así se veía el éxito. Y era algo que yo glorifiqué e hice más grande que yo por muchísimo tiempo. No es que me siento orgullosa de contárselos, se los cuento por si alguien está en ese momento, sepa que hay algo más detrás de eso o después de eso. Algo muy interesante es que cuando yo empiezo a trabajar, en este caso, en este corporativo, yo empiezo a observar mucho cómo la gente perdía mucho el tiempo, pero era como ponerse la medalla de llego a tiempo, estoy sentada, tengo tal título, tengo tal cargo, y yo me daba mucho cuenta de todo eso. Es algo que yo agradezco mucho de haber dedicado tantos años en la universidad, pues literalmente toda la carrera, a trabajar. Entonces yo tenía la recompensa del sueldo, pero yo veía mucho justamente esta competencia que había, los pocos puestos que habían arriba, la gente que estaba arriba era la que menos trabajaba. En mi percibir, eso es lo que veía la Jimena universitaria, eran los que llegaban a la hora que querían, eran los que se iban más temprano, eran los que tenían los mejores beneficios. Y no era que yo dijera, ah, yo quiero ser uno de ellos, pero yo decía, qué interesante cómo funciona todo este sistema, porque las personas que tienen que llegar puntuales son las que menos ganan, las que se tienen que ir al último son las que menos ganan, y también yo me daba un poquito cuenta que era justamente como llenar un asiento por llenar un asiento. Luego después, cuando me fui a vivir al extranjero, trabajé también allá todo el año que estuve viviendo, en este caso en Francia, y fue la verdad una experiencia muy padre porque me inmersé en el mundo del francés y todo esto, y también involucraba yo tomar un tren media hora, llegar a mi trabajo. Entonces fue algo muy padre. O sea, no digo que no trabajen, al contrario, yo creo que mucho de a dónde llegué en mi vida, en todos los sentidos, emocionalmente, en madurez, en capacidad, en habilidades, todo esto 100% se lo debo haberme involucrado en el mundo laboral desde temprana edad. Sin embargo, sí era algo que yo veía como que tengo que hacer todo esto para lograr lo que quiero lograr, ¿no? En este caso yo quería el estatus, quería las oportunidades, quería el respeto y muchas cosas más que yo me había comprado desde muy temprana edad, y que lo quería todo. Yo no me quería perder una fiesta, no me quería perder el intercambio, pero tampoco me quería perder la capacidad de generar ingresos. Entonces, nuevamente, ahorita solamente lo estoy contando de manera narrativa, no de manera de enjuiciar cómo lo hice o por qué lo hice, y creo que eso es algo importante conforme tú vayas haciendo tu propio análisis de tu experiencia con el trabajo y con el burnout. Años después ya me graduó, y prácticamente a los 6 meses de haberme graduado yo ya estaba trabajando en una empresa de consultoría, pero yo estaba convencida que me quería ir a trabajar al extranjero, y lo logré porque también soy una persona muy determinada, y creo que eso es algo que tiene que ver con personalidad y que lo he puesto en práctica, ¿no? Y se me presenta la oportunidad de irme a trabajar al extranjero, y de ahí empecé a subir en los cargos corporativos, pero yo era la Jimena corporativa. O sea, de verdad, si yo hubiera sido una Barbie, yo hubiera sido Barbie corporativa. Y me compré todas estas cosas de la Matrix, de cómo ir vestida al trabajo, y yo tenía 23, 24, 25 años y era la niña más ejecutiva, más profesional, y claro que eso tuvo muchas recompensas, muchas recompensas, pero también hubieron muchos precios muy altos que pagué, que nuevamente no lo estoy enjuiciando, solamente se los estoy contando para llegar a donde voy a llegar. Entonces,
ahí quiero hacer una pausa porque este trabajo que me llevó a vivir por muchos países y que aprendí muchísimo y gracias a la Jimena de ese momento que fue tan valiente de tomar estas oportunidades y tuve una lección dentro de las muchas que les quiero compartir. Me acuerdo perfecto, estaba viviendo entre París y Estambul y es algo que ya he contado, esta etapa de mi vida que fue muy solitaria, pero ahora lo que les quiero contar fue una lección que me dio en ese momento mi jefa. Mi jefa, francesa, y una mujer muy estricta, muy fría, muy analítica, muy práctica, a la que le aprendí muchísimo. Y recuerdo muy bien que yo todos los días iba caminando a la oficina, una oficina preciosa, enfrente del río Sena, a 2 cuadras de Champs-Élysées, en una calle muy bonita, en una oficina muy bonita. Y yo me iba caminando, de hecho caminaba por Champs-Élysées, yo vivía por ahí, y vivía al lado del Arco del Triunfo, en esa rotonda, en una de esas calles. Entonces yo me sentía lo máximo, ¿no? Caminando este recorrido, hacía 20, 25 minutos, y ya me arreglaba, iba, y me acuerdo que llegaba, obviamente esta señora llegaba ya un par de horas más tarde, ya después de que nos daban como las 11, ella llegaba, me acuerdo, con su cigarro, con un croissant en la mano y con un café en la otra, me acuerdo perfecto, así como súper estereotipo francés. Y me acuerdo que obviamente era muy estricta. La primera vez que yo la riego en algo grande después de que me dieron una dirección importante, yo le hablo por teléfono y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que la regué en esto ABCD y tal, y me decía, Imena, Imena, porque allá no pronuncian la J, es como H, Imena. Me decía en inglés, ¿no? ¿Tú crees que yo creería que no te ibas a equivocar? Por supuesto que sé que te ibas a equivocar. Es la única forma en la que vas a aprender a hacer este nuevo rol. Y yo dije, wow, pues esta fue como la primera cosa que me cayó el 20, que dije, wow, qué padre, esto sí me quedó como lección de vida, porque dije, por supuesto, o sea, si no lo intentamos, si no fracasamos, si no reconocemos los errores, no vamos a aprender. Y eso me pareció interesante y me quedé con eso. Y otra de las cosas es que yo tenía ahí la cultura cañón de hiperproductividad y yo quería hacer todo y bla, bla, bla. Y me acuerdo una vez que me llamó por teléfono, yo ya me había ido de la oficina, eran como las 7 de la tarde, yo ya tenía tiempo yo ya había ido hasta correr. O sea, ya ven que allá aparte en Europa, en Francia, la gente a las 4 ya está sentada con un café en las terrazas. Entonces yo ya estaba en mi casa y me acuerdo que me llama por teléfono, yo le contesto, eran las 7, 8 de la noche. Y así con una urgencia, y Mena, esto, lo otro, que no sé qué. Y yo así como, oye, sí, bueno, ahorita lo reviso, bueno, lo checo, que no sé qué. Y al final de la llamada me dijo, a la próxima te voy a llamar a las 8. Me dijo, esta es mi empresa. Si por mí fuera, yo estaría todo el día hablando contigo por teléfono. Tú eres la que me pone el límite. Y yo así de, wow, tiene toda la razón. Y esa fue una de las primeras veces que alguien me invitó a ponerle yo el límite. Y es algo que me ha costado mucho trabajo hacer a lo largo de mis años, a lo largo de mi vida, porque inconscientemente aprendemos en México, pienso, desde mi interesante punto de vista, a ser niñas buenas. Y es algo que me inculcaron también en mi casa, sin querer, de, ay, Jimena no nos da problema, ay, Jimena siempre es la más buena, no llora, no se queja, todo lo hace la tarea solita. Toda esta hiperindependencia siempre se me celebró. Y no es porque mis papás hayan sido malos papás, eso era parte del colectivo inconsciente. Entonces, yo crecí como con esa medallita de, a mí me celebran que yo sea tan independiente, que yo sea tan productiva, que yo sea esa niña que trabaja desde chica, que yo sea esa niña que se logra ir al extranjero, que yo sea esa niña que bla, 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 bla. Y cuando esta mujer me dice, tú me pones el límite a mí, Jimena, yo me quedé fría. Imagínate, esto pasó en 2017 y es algo que sigue resonando en mi cabeza, de que yo soy la que pone la pauta, yo soy la que dice hasta dónde, yo soy la que dice sí o no y cómo. Y yo dije, wow, claro, no porque seas mi jefa, soy tu esclava. Y se me quedó muy grabado ese momento en mi vida. Y se los quiero compartir porque creo que es algo que puede ser de utilidad para muchos de ustedes. Más adelante, yo me mudo a México, ya no te cuento a detalle toda mi historia profesional, pero empiezo a trabajar en algún momento, años después, para una empresa americana. Todo en inglés, yo llevaba 18 mercados, muchísima presión, una cultura hiper de hustle.
hiper de micromanagement, que también me imagino que muchos de aquí han escuchado esto, que llevó a muchísima gente que yo tenía a mi cargo a justamente este burnout. Y aunque yo no era una gerente micromanager, los dueños sí eran. Entonces había una serie de sistemas que pues aseguraban que la gente no se sintiera capaz, que no se sintiera libre, que no se sintiera autónoma y que constantemente se sintiera vigilada. Y para mí fue muy desgastante, justamente me quemó muchísimo tener que ser parte de ese sistema que ejercía eso. Y para mí, después de trabajar en Europa, eso fue como, wow, o sea, yo no puedo con esto, ¿no? O sea, era muy difícil para mí. No les quiero ni decir la cantidad de cosas que viví en esta empresa porque literalmente me derivó a un desorden hormonal muy fuerte de estrés, cuando también se empezaron a mezclar cosas personales con profesionales por unos temas ahí de los dueños que tuvieron personales y que me dejaron prácticamente a cargo de la operación. Y pues nada, o sea, realmente es que ahí me hizo repensar mucho. Era un trabajo en el que a mí me iba muy bien económicamente, que yo sabía hacer muy bien, que aparte me gustaba, pero realmente es que el precio fue muy alto. Y creo que fue por falta de herramientas, porque ahí se me olvidó, engrandecí tanto este trabajo, este rol, esta responsabilidad, engrandecí tanto lo que me pagaban también, hay que decirlo, que en el momento que se empieza a desbalancear tanto la dinámica profesional, personal, emocional, y que ya empiezo como hasta yo olvidarme de los valores que yo tengo, que ya esta línea se hace tan fina, me empiezo a perder a mí. Pero todo fue un tema de los límites. Yo supe poner límites hasta que los dejé de poner, porque empieza a cambiar todo, ¿no? Entonces, a veces son microlímites que hay que poner. Y también te voy a decir una cosa que yo veo mucho cuando me cuentan de este tema de burnout. Los límites de verdad te los pones siempre tú. Aunque tú tengas en el papel de tal hora a tal hora y tienes que hacer esto y tan cansado como te lo puedan hacer en un trabajo, al final del día, el que se hace la tormenta en el vaso de agua somos nosotros. Y yo lo puedo reconocer hoy como hacia atrás. Me pasó lo mismo en un trabajo anterior a este con los americanos. Estaba también en un trabajo acá en la Ciudad de México en el que también se perdió la línea porque no supe poner yo los límites claros, por miedo también a lo mejor a perder un buen trabajo, una buena oportunidad, y que también en ese momento mi jefa pues se pasó también la línea a lo personal a un grado que era como absolutamente hacíamos todo juntas, todo el tiempo hablábamos de trabajo, todo el tiempo estábamos era como, fue muy pesado y me quemó muchísimo también ese trabajo. De hecho fue muy difícil para mí romper esa relación porque sabía que iba a romper la relación laboral y profesional y personal, que no se iba a poder porque yo no supe poner esa línea. Entonces aquí, para mí, en mi caso, ha habido una constante de saber y aprender a poner límites claros, sanos, y desde el principio y hasta el final. Porque a veces al principio somos muy inteligentes y somos muy precisos y muy certeros y muy claros, pero conforme va avanzando la dinámica, vamos permitiendo una cosa y luego otra y luego la otra, hasta que de repente ya no hay una línea, la borramos totalmente. Y luego, en el último que tuve, bueno, este sí, qué oso contártelo, pero sí te lo voy a contar porque te puede servir. Entro a trabajar con personas conocidas, inclusive había una amistad que habían bajado unas rondas de inversión importantes por un tema administrativo, se quedan sin recursos, yo tenía ya ahí 1 año y medio trabajando con ellos y no logran bajar otra ronda de inversión que tenían ya como súper prometida por 2 años y se quedan sin dinero. Pero con la relación de amistad que teníamos, teniendo un muy buen puesto, teniendo un buen sueldo, una buena situación, ya sabía trabajar con mi equipo, remoto, todo lo que tú quieras que yo, digamos que justifique cuando nos dejan de pagar. Y así estuvimos meses. Te pagaban medio mes y luego no te pagaban nada, pero allí estábamos todos trabajando. Y yo hoy, en retrospectiva, digo, wow, o sea, la vida me había puesto la prueba tantas veces de aprender a poner límites claros y sanos y se me presenta esta oportunidad y esta prueba no es que la hayas o no superado porque es una manera muy simplista de ver la vida, pero esta prueba me puso a prueba en otras cosas porque yo dije voy a confiar, voy a creerles
Se hicieron promesas de bonos cuando llegara esto, por toda la gente que iba a aguantar. Yo tengo otras inversiones a la par que dije, bueno, puedo esperar, puedo administrarme con los pagos que están llegando a destiempo e incompletos, hasta que de repente hago las cuentas y me debían 6 meses de sueldo. Y yo digo, wow, y yo estaba pues ya estresadísima, quemadísima, inclusive también con la carga de cosas inconclusas, a lo mejor que no había terminado de trabajar, de mis experiencias pasadas laborales, y digo, ¿sabes qué? No. Les pongo la pausa, me salgo de ahí, obviamente por el incumplimiento de contrato, pero con una carga muy fuerte de juicio hacia mí por lo que permití. Y yo creo que eso es parte de lo que nos genera ese burnout tan fuerte, que somos muy autocríticos y que somos muy duros con nosotros mismos. Y es fecha que a mí todavía de repente me da coraje conmigo misma de lo que permití, en este caso, en este último trabajo, y de ahí que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad de tomarme un año sabático, de dedicarme a compartir mi mensaje con este podcast, con este espacio que tengo para todos ustedes. No quiero entrar mucho más a detalle porque ya me extendí en mi parte 2, que era contarles mi historia con el burnout, pero justamente lo que quiero llegar con esto es cómo vamos ignorando a veces estas señales que nos hacen ir normalizando vivir con el sistema nervioso alterado. Eso es a lo que yo quería llegar ahorita. Y entonces, ¿cuál es la base fisiológica? Que tu cuerpo no se siente a salvo. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Cortisol, adrenalina, hiperactivación del sistema simpático, para arriba. Se van para arriba. ¿Y qué pasa cuando tenemos el sistema nervioso desregulado? Que el sistema nervioso no sabe cuándo estás trabajando y cuándo no estás trabajando. No lo puede distinguir. Entonces, cuando estás relajando, cuando estás en el cine, estás así. A lo mejor no al grado de temblar, pero al grado de que escuchas una notificación y es como... O sea, yo cuando dejé mi penúltimo trabajo, de que tuve el tema hormonal fuerte, me llegaban correos a mí en la mañana. Yo me levantaba a las 6, 7 de la mañana con 40 correos en mi bandeja, habiendo dejado un día antes mi bandeja limpia. Entonces, esos 2 meses después, entre trabajo y trabajo, que me tomé un poquito para hacer una pausa, yo me levantaba en ataque de pánico. O sea, me levantaba así como... Se me fue una junta, me perdí, porque mi sistema nervioso no sabía que yo ya no estaba trabajando. Era como ya el común denominador, era ya como el status quo de mi cuerpo. Y entonces estás, no sé, cocinando o manejando y alguien pita o algo se cae y te estremeces. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso y tu cortisol y tu adrenalina están disparados, hagas lo que hagas. Entonces aquí hay un esfuerzo consciente que hay que hacer para regular el sistema nervioso, y voy a hablar de esto específicamente en mi siguiente capítulo. Pausa en eso. Pero lo que pasa es que vivimos entonces convencidos de que algo va a pasar. Tenemos ese switch de alerta encendido todo el tiempo. Hay que hacer más, hay que contestar todo, hay que ser mejores. Y esto de hay que contestar todo se vuelve también un burnout hasta en la vida social. Te invitan a tal lugar y cómo decir que no, ya dije que no 3 veces, pero es que no tengo batería social, y entonces se vuelve como este conflicto interno de no quiero perder a mis amigos, no quiero perder a mi pareja, no quiero perder a mi familia, no quiero dejar de estar presente, pero mi batería social está agotada porque estoy todo el día con el sistema nervioso totalmente disparado y desregulado. Y pasa también que te llegan WhatsApps y dices, ay, no contesté 2, no contesté 3, ahora tengo 80 en mi bandeja de WhatsApps. ¿Y cómo diferencia mi sistema nervioso de mi bandeja de correo? Y luego aparte tu jefe también te manda voice notes, ya no nada más es el correo, y te llama. Y el domingo te mandan un mail. No, es que no, yo te lo mandé el domingo porque yo quiero trabajar, pero tú velo el lunes. Sí, pero lo vi y me estresé porque ya tengo todo esto mezclado. Y entonces este burnout en parte no sabe distinguir este sentir, como les digo, cuando estás trabajando, cuando no estás trabajando, cuando estás ejerciendo una de las tareas que te está disparando el sistema nervioso, y cuando estás intentando hacer una tarea como meditar. Y estás meditando y estás pensando todas las cosas que tengo que hacer. Ay, esto que me llegó de Sarah Home no le quedó a la cama, lo tengo que regresar.
este paquete de H&M, tengo que imprimir la guía porque no me quedó la blusa y, ay, ya no hay café, tengo que comprar café y, ay, no manches, tengo que mandarle este mensaje a mi hermana, ay, va a cumplir años mi papá y no le he comprado un regalo, ay, no he hablado con mi mamá en 2 semanas, qué mala hija soy, ay, me tengo que arreglar porque hoy en la noche voy a ir a cenar con mi novio, ¿qué voy a ponerme? Y, ay, no, me tengo que secar el pelo porque lo traigo bien grasoso y el lunes tengo que dar esta presentación que quedé, ay, espérate, no he contactado a nadie para mi emprendimiento, que tengo que... Les estoy diciendo cosas reales que están pasando por mi cabeza ahorita. Y entonces estoy intentando meditar, ¿recordamos? Que estoy intentando decirle a mi sistema nervioso que todo está bien, pero mi cabeza no lo puede distinguir. Mi cabeza me avienta todo esto que está en mi subconsciente y ese es justamente de que no se puede percibir ese sentir. Y entonces tu cerebro, ¿qué crees? Y esto es heavy. Tu cerebro cree que relajarse es un peligro. Heavy. Y entonces todo el tiempo tengo que estar como si me persiguiera el león. Y esto me lo explicó mi mamá, que es psicóloga y es una gran psicóloga. Siempre te está persiguiendo el león, aunque no sea real, ¿verdad? Siempre te está persiguiendo el león. Y este burnout se vuelve una ilusión de recompensa. Y aquí te quiero decir algo que escribí que se me hace muy importante, porque entonces voy a mezclar un poquito el tema del dinero. Por ejemplo, usamos la deuda o un problema para sentir alivio cuando lo resolvemos. La venta cerrada, ay, llegó el cliente. La promoción, uy, lo logré. La transferencia, quincena, el bono, los dividendos, lo que tú quieras. Y este es el problema, porque hasta ese momento no respiramos. Vivimos en carencia emocional para después sentir un mini subidón o una mini recompensa o un mini alivio. 1, esto es insostenible, desde ahorita te lo digo. Y 2, si te quedas con algo este episodio es que necesitas enseñarle a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu sentir, a sentirte en constante alivio todos los días, la mayor parte del tiempo, sin depender de lo externo, porque entonces se vuelve, híjole, una recompensa que es muy irreal. Porque es solamente una emoción. Lo hablamos en el episodio pasado de las emociones, de todo este círculo que pasa, de esta alerta que mandamos al cerebro que se convierte en emoción, que se convierte en sentimiento, que se convierte en acción. Es exactamente lo mismo aquí. Si tú te metes a tu cuenta de banco y sientes adrenalina y alivio cuando te cae un pago, le estás enseñando a tu sistema nervioso a vivir desregulado. Probablemente nunca lo habías visto así. Si tú cuando llega el cheque, el pago, el cliente o la venta es como un ¡uhú! ¡Ah! ¡Ya puedo respirar! ¿Y no pudiste respirar todo el otro tiempo? Ese es el problema que nos mantiene en este círculo vicioso. Entonces, ya para cerrar, ¿qué pasa si no puedes renunciar a tu trabajo? ¿Qué sí puedes hacer? Porque a lo mejor me dices, ok, Jimena, todo esto suena interesante y ya te di un súper tip de enseñarle a tu sistema a vivir en constante alivio en lugar de hacer más grande que tú esos mini alivios de conclusiones que tú ya pusiste de cuando me pagan, estoy segura. Cuando vendo, estoy segura. Cuando me promuevan, estoy segura. No, tú estás seguro siempre. Eso sí celébralo porque el dinero sigue al gozo. 100%. Ahí mejor pide más de esto, por favor, esto me gusta. Pero no es una celebración de alivio como, y ahorita no me está persiguiendo el león. Nunca te persigue, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si no puedo renunciar y estoy ya en un ambiente hipertóxico, ya estoy en este círculo vicioso? ¿Qué sí puedes hacer? Pon límites, micro. Empieza con algo chiquito. No contesto WhatsApp, lo silencio después de tal hora. También puedes poner, por ejemplo, yo lo que hacía mucho era que configuraba mi celular para que de 8 a 4 no me llegaran notificaciones. ¿Por qué? Porque para mí era muy estresante estar trabajando y que todo el tiempo mi celular estuviera bzz, bzz, bzz. Y a veces eran cosas del trabajo, porque me llegaba un correo, porque me llegaba un WhatsApp. Y yo decía, no puedo avanzar. Y entonces yo en automático, y de eso es algo que todavía tengo, de 8 a 4 a mí no me llegan notificaciones más que de mi pareja. Y creo que tengo en emergencia que me entren llamadas de mi familia, de mis papás y de mis hermanas y de mi pareja, nada más. Entonces, por eso luego, si me llamas, no te voy a contestar, o sea, se va directo a buzón. ¿Por qué? Porque todo eso
es una manera para mí de poner microlímites. Y esos límites son muy sanos para mí, me han funcionado muy bien porque yo en la mañana estoy trabajando, o tal vez estoy en el gimnasio, o tal vez estoy dando un Zoom, o tal vez estoy haciendo lo que esté haciendo. Para mí ese es un límite que yo pongo. Y por otra parte, puedes también configurar para que no te lleguen notificaciones de tus emails, de tu correo, los sábados y los domingos y los lunes a viernes de 5 en adelante. Para que no estés tú ya desconectándote en el gym y ¡prum! Un correo. Jimena, no te olvides que la presentación mañana no sé qué. ¡Ay, qué estrés! Ya si tú quieres, ya te sentarás unos minutos a checarlo. Simplemente no te va a interrumpir en el momento que no quieres que te interrumpa. Otra cosa, haz pausas, bosteza, estírate, sacude el cuerpo, toma agua, dite en el espejo, toca tu cuerpo y recuérdale a tu cuerpo, estamos a salvo, estamos a salvo, estamos a salvo, estás a salvo. Repítelo hasta que te lo empieces a creer, de verdad. Baja el switch, salte a correr, salte por un café de la oficina que no sea de la oficina, o por un té si ya tomaste demasiada cafeína ese día, porque te voy a decir una cosa, vas a tener muchos trabajos en esta vida, pero solo te vas a tener a ti. Tómate la vacación, tómate el día personal, háblale a tu familia, abraza a tu perro. De verdad, a veces glorificamos tanto el trabajo y de repente volteas para atrás y dices, ya ni trabajo ahí. Y todo lo que dije que no, y todo lo que sacrifiqué, no te va a hacer mala empleada, ni mal empleado, ni mal emprendedor. Ponerte a ti primero. Primero llenas tu vaso de agua antes de que le puedas repartir a los demás. Microgratitud. Haz conciencia de 3 cosas que ya resolviste hoy. A mí algo que me funcionaba mucho, y vaya que yo llevaba muchísima presión, de verdad, y sí soy una persona súper organizada y súper eficiente, pero algo que me ayudaba mucho era tener una lista. Yo empezaba mi idea y decía, a ver, yo era de escribirlo, ¿verdad? Hay gente que es más de ponerlo en el celular o en la computadora o en una de las miles de apps que hay. Yo era de papel y pluma y era como, a ver, si hoy logro estas 3 cosas, lo logré todo. Estos son mis 3 tal vez no negociables, que obviamente también si no sucedían, compasión, siempre recuerden tener compasión con ustedes mismos. Y también esto es un poquito de poner límites, de alzar la mano y decir, no me alcanza el tiempo para hacer eso que me estás pidiendo en el trabajo, necesito 3 días más. También hay que tener un poquito de iniciativa en este tipo de cosas, de, oye, ¿sabes que ya tengo A, B, C, D, E, F? Me acabas de poner G hoy, no lo puedo tener el viernes. Necesito que el deadline sea para el martes o una de estas otras cosas, pásamelas para el martes, porque no puedo. También hay que aprender a hablar, hay que aprender a pedir y estos son estos límites, ¿no? Pero bueno, lo que voy con esto es que yo decía, a ver, empiezo el día y tengo estas 3 actividades por hacer y ya tengo todo esto a continuación. Ese check es como súper rico, ¿no? Y también decir, a ver, ¿qué sí tengo hoy? ¿Qué sí me da hoy este trabajo? Sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que te da miedo de poner límites? ¿Qué es lo que ya concluiste tan catastrófico que va a pasar si tú pones un límite a tu jefe, a tu jefa, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a quien sea? ¿Rechazo? ¿Sentirte reemplazable? ¿Que no les vas a agradar? Todos queremos ser agradables. Es una cosa de supervivencia. Pero intenta identificar qué es esto que te causa miedo de poner un límite, ser percibido como duro, como feo, como horrible. O sea, Jimena es cero cool. ¿Qué es eso que te da tanto miedo? Busca redes de apoyo. No estás solo. Habla con amigos, colegas, terapeutas y de verdad, terapia. O sea, tus amigas son tus amigas, tu familia es tu familia. Te van a escuchar 1, 2, 3 veces. Pero también llega un punto que es muy cansado tener una amiga que se queja de todo. Entonces, busca cómo canalizar esto para no sobrecrearlo, para enfrentarlo, para transformarlo, como en esos espacios. Aquí es un espacio para transformarlo, para transmutarlo. Y te quiero dejar con esto hoy. El burnout no es una medalla, no es una prueba de que eres indispensable, es una llamada de atención, de auxilio de tu cuerpo.
que te está diciendo, así no podemos sostenernos mucho tiempo más. Algo tiene que cambiar. Y si no lo cambias tú de manera consciente, tu cuerpo lo va a hacer por ti. Te vas a enfermar, se te va a caer la pela, algo va a pasar, te lo aseguro. Elige pequeños actos de valentía. Descansar cuando tu mente dice haz más. Desconectarte, reconfigurar tu relación con la productividad. No eres menos valioso por estar disponible 24/7, por ser el resuelve todo, por ser el indispensable. Si algo de esto te hizo clic, cuéntame. Y si quieres compartir tu historia, escríbeme. Nos vemos en el próximo episodio para hablar más de cómo regular nuestro sistema nervioso. Hasta la próxima.